Congresista Meléndez. Me ha pedido interrupción el congresista Violeta. En realidad, presidenta, era la segunda interrupción. ¿Ah, sí? Claro, porque solamente el congresista Velázquez había pedido interrupción. Por excepción excepcional, entonces, congresista Violeta. Sí, presidenta, le agradezco al congresista Meléndez. Yo quería hacer una acotación específicamente sobre esta posibilidad de incrementar el número de votos a efectos de una norma de insistencia. Creo que efectivamente ahí sí se ha equivocado el Ejecutivo, ¿no? Porque, toda aprobación de norma responde a la naturaleza de la norma. No se puede tratar a una norma regular como si se tratase de una norma constitucional. Las normas constitucionales y las leyes orgánicas requieren una votación calificada por el alcance y la naturaleza de la misma norma. Yo sí creo que si es que estableciéramos 2/3, efectivamente estaríamos afectando el derecho esencial de legislar del Parlamento. Y ahí coincido en que hay que revisar aspectos que probablemente tengan que ver con el procedimiento normativo a nivel reglamentario, pero no puede ser una reforma constitucional en este extremo específicamente. Congresista Meléndez. Gracias, presidenta. Presidenta, a mí sí me parece importante recoger la propuesta que ha hecho la Comisión Tuesta, uno en el sentido de que este Congreso es unicameral. Y sobre todo, presidenta, porque los antecedentes han demostrado que el mismo día que se ha hecho una votación respecto a un proyecto de ley, a un dictamen, ese mismo día se ha pedido la segunda votación, sin una previa reflexión que debería tener todo Congreso unicameral. Y adicionalmente, presidenta, los antecedentes de tantas leyes de carácter inconstitucional, por ejemplo, la ley de publicidad estatal, la ley del transfugismo, nos deberían llamar a la reflexión. Justamente, aumentar a 2/3 nos va a permitir que una mayor cantidad de parlamentarios puedan reflexionar respecto a una observación que hace el Ejecutivo frente a un proyecto de ley. Por lo tanto, presidenta, ¿cómo? No. Estoy haciendo un planteamiento, Pienso cómo debería ser. Se debería regular, digamos, la insistencia, se debería votar con las 2/3 partes para que el proyecto, digamos, tenga efectividad. Entonces, presidenta, nosotros creemos que en un Congreso que tiene una sola Cámara, debería necesariamente haber un periodo de reflexión. La otra cosa también, presidenta, que se podría regular es, si vamos a considerar la mitad más uno, debería ser respecto al número legal de congresistas, o sea, 66 parlamentarios. Eso podría ser también otra opción. Bueno, en el documento que tengo yo no está así. Entonces, simplemente estoy poniendo opciones, presidenta, que podríamos tomar, y la otra es también que mencionaba el congresista Violeta, que habría que ver también la naturaleza, digamos, del proyecto de ley, si es una ley que modifica la Constitución, si es una ley ordinaria o es una ley que también modifica alguna ley orgánica. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Meléndez. Las reformas constitucionales, como usted verá, requieren todo este procedimiento. Las leyes ordinarias tienen su proceso de observación. La votación calificada, es decir, 66 o más votos, esté establecida en el actual texto constitucional. O sea, actualmente, para insistir, se necesitan 66 o más votos. Congresista Gino Costa, para cerrar el debate. Congresista... Me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Glave. Gracias, congresista Costa. A ver, presidenta, para ir al debate, ¿no? Chile, 2/3 de sus miembros para la insistencia. México, 2/3 para la insistencia. Uruguay, 3/5 para la insistencia. Costa Rica, 2/3 para la insistencia. Y ojo, que son bicamerales, es decir, ya pasó diputados, ya pasó senadores, recién va el Ejecutivo, y ahí, si es que hay una observación de la norma, entonces se requiere en estas democracias bicamerales, incluso, es decir, que hay mucho más control para la dación de una norma, se requieren 2/3 para la insistencia. Y luego tenemos, perdón, presidenta, y luego tenemos parlamentos unicamerales, donde, por ejemplo, la insistencia
O sea, no aplica hasta un año después. Es decir, si el Ejecutivo observa una norma dada por un Parlamento unicameral, el Parlamento tiene que demorar un año entero en poder volver a pronunciarse sobre la materia. No estoy diciendo que adoptemos esas medidas. Lo que estoy diciendo es que esto no es algo descabellado, sino que en derecho comparado existe como un tipo de alternativa. Entonces, Presidenta, volviendo, por favor, si usted pudiera, al texto que nos está presentando. El texto que nos está presentando está incluyendo un cuarto párrafo que da mayor poder al Parlamento. Pongámonos en el ejemplo, sí, pongámonos en el ejemplo. Nosotros, no me acuerdo si fue con 100 o 112 votos, se otorgó la delegación de facultades al Ejecutivo. El Ejecutivo saca los decretos legislativos. La Comisión observa y pasa al Pleno. El Pleno puede derogar con la mitad más uno de los asistentes, con un quórum legal. Es decir, no sé, con 61 parlamentarios presentes, la mitad más uno, 32, con 32 congresistas deroga un decreto legislativo fruto de una delegación de competencias y el Ejecutivo ya no puede hacer más nada. Eso ya simplemente se derogó. Ya firma de presidente, se derogó, acabó. Con lo cual estamos dándole más poder al Ejecutivo, al Parlamento, porque ya no podrá mandar como insistencia el decreto de derogatoria que requiere una votación calificada. Entonces, estamos dándole un poder con el que estoy de acuerdo, porque como he dicho en la primera intervención, estoy de acuerdo que la derogatoria de los decretos legislativos pasen por ese procedimiento. Pero en ese mismo escenario de pesos y contrapesos, sí sería bueno entonces repensar si en la insistencia hay algo más que podamos hacer, colegas, porque sí es cierto que no estamos respetando ni siquiera los procedimientos básicos de segunda votación. Entonces, hay un tema ahí que deberíamos resolver, creo. Gracias, congresista Glave. Antes de darle la palabra para finalizar el debate, congresista Costa, todas estas modificaciones constitucionales nos tienen que hacer pensar en todas las leyes de desarrollo que debemos modificar, y de hecho el reglamento, estamos coincidiendo acá, que tiene que ser modificado con respecto a la insistencia, definitivamente, pero va ya al reglamento, no al texto constitucional. Congresista Costa. Presidenta, no creo que no debí darle la interrupción a la congresista Glave porque precisamente me ha quitado lo que yo quería decir. En efecto, quería presentarle evidencia regional. La Comisión Tuesta hace esta sugerencia con el ánimo no de recortar facultades al Congreso porque sí, sino contribuir, ¿no es cierto?, a darle más estabilidad y más gobernabilidad al país. Y como ha dicho la congresista Glave, en efecto, la modificación que estamos haciendo en el cuarto párrafo le está dando atribuciones, digamos, mayores al Congreso. Pero al mismo tiempo también propone que en lo referido a la insistencia, en aras de esta gobernabilidad y estabilidad, se exija al Congreso una mayoría superior a la que tenemos actualmente. Y acá se ha dicho que esto responde a la coyuntura y a un antojo, ¿no es cierto?, de reducir, de fortalecer el Ejecutivo. Pero a la luz de la evidencia internacional, de la experiencia comparada internacional, presidente, queda claro que esto no es así. Uno, porque la mayoría de países tienen dos cámaras y por tanto es primero diputados, después senadores y después el Ejecutivo que opina. Acá solo es la Cámara Única y el Ejecutivo. Y aún así, la insistencia en países como México, por ejemplo, requiere las 2/3 partes del número total de votos, que es lo que estamos planteando acá, en un sistema bicameral. Y en sistemas unicamerales también se requiere 2/3 en Colombia, en Costa Rica, por ejemplo. Y en Ecuador, como ya se ha dicho, la observación total de una norma no puede considerarse sino hasta un año después. Y un año después siempre y cuando sea ratificada por las 2/3 partes de sus miembros. Ese es el caso de... Es verdad, esa es la Constitución de Correa. Y la observación parcial también requiere de las 2/3 partes del voto. O sea que no me voy a referir a los otros casos, solo quería darle evidencia para
digamos, cuestionar el argumento de que esto responde simplemente a una coyuntura y a un afán, ¿no es cierto?, de quitarle a este Congreso prerrogativas. Ya se ha dicho con insistencia, presidente, de que esto solo se va a poner en funcionamiento a partir del 2021, y no pensando en este Congreso, sino pensando en los congresos en general. Me pide la congresista Alcorta una interrupción, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Con excepción de Canadá, de los países que están incluyendo Chile, Uruguay, México ahora, son gobiernos que han cambiado de un lado al otro extremo. Chile es diametralmente extremo a lo que hacía la Bachelet. En el caso de México está cambiando ahorita toda su constitución, en este instante. Todo lo está cambiando el presidente AMLO. Entonces, las referencias sí son buenas, pero las referencias hay que traerlas en función a nuestra realidad, a la nuestra. No todo es así, pues si nos ponemos en el lugar de Finlandia, somos perfectos, pero entiendo la propuesta de los referentes, pero los gobiernos cambian totalmente, sus congresos cambian, sus constituciones cambian y todo se adapta. El caso de Londres, Gran Bretaña no tiene constitución y están hasta ahora atorados hace 2 años en el tema del Brexit porque no saben cómo salir de él. O sea, todos tenemos referentes diferentes, ¿no? El mismo Canadá inclusive. Gracias. Congresista Costa. Entonces, presidenta, lo que le pediría es que al momento de votar, porque yo estoy de acuerdo con las otras modificaciones que se están haciendo al 108, podamos votar por separado este extremo de la insistencia. Yo sí considero que los 2/3, por las razones que he dicho, están justificados. Cámara única, y hay varios otros países de la región que teniendo 2 cámaras tienen una mayoría similar, porque de lo que se trata es de buscar el consenso en la labor legislativa del Congreso, el consenso con el Poder Ejecutivo, para darle al conjunto del sistema más estabilidad y más predictibilidad. Por eso le rogaría que permita votar por separado este extremo del cambio que estamos haciendo en el 108. Gracias. Gracias, congresista Costa. Es que no hay una propuesta de cambio en ese extremo, y en esta sala prácticamente ni siquiera existe una propuesta firme, excepto la suya, que es recoger lo que propone la Comisión Tuesta. Congresista Donaire. Presidenta, a mí me gusta muchísimo citar legislación comparada, pero no puedo quitar razón a la congresista Alcorta cuando señala que a veces hay realidades distintas en las que no nos podemos ceñir estrictamente para poder compararla con la nuestra. Por ejemplo, cuando se menciona, bueno, este tema nace en Estados Unidos, solamente el tema del veto presidencial. Cuando se mencionó a Colombia, se plantea la observación o por inconveniente o por inconstitucional. Entonces los procedimientos son diferentes en función a qué tipo de observación ha hecho el Ejecutivo, y ahí se pide una votación diferenciada. Yo creo que más allá de esa razón, el fundamento que podríamos tener para exigir otro tipo de votación es el hecho de que al observar el Ejecutivo y al venir a este espacio legislativo nos está pidiendo reflexionar sobre una normativa. Entonces, al reflexionar, obviamente, de repente muchos de nosotros podemos cambiar nuestro parecer sobre la normativa y otros no. Y en el supuesto que se insista, deberíamos tener una votación quizás un poquito más sólida, pero tampoco llevarlo al extremo de 87 votos, ¿no? Yo plantearía, presidenta, si es posible, si ustedes están de acuerdo y lo consideran una mayoría absoluta, creo que podría considerarse. Gracias. Tenemos mayoría calificada en este momento, que son 66 votos para insistir. Es lo que tenemos ahora, ¿no? Presidenta. Entonces, ratificar. Presidenta. En este periodo legislativo, solamente para que ustedes tengan la estadística, han sido observadas 77 leyes aprobadas por este Parlamento, de las cuales se han insistido 36. ¿No? Entonces, las otras están pendientes.
y siempre poniendo en el debate, recordando, ya se ha dicho acá, que hay un procedimiento de revisión en el Tribunal Constitucional al cual el Poder Ejecutivo puede perfectamente apelar en caso de que una insistencia no le parezca que es adecuada para nuestro ordenamiento jurídico. Así que no es que insistida una ley, el Poder Ejecutivo se queda sin ninguna herramienta más de control. El control final siempre queda en manos del Tribunal Constitucional. Así que, siendo que ni siquiera hay una propuesta homogénea con respecto a cuál sería la votación que tendría que modificar, el texto se queda como está propuesto. Congresista Costa, congresista Acuña, una interrupción para el congresista Costa. Congresista Costa. Presidenta, solo una corrección a lo que he planteado. Insisto en que podamos votar por separado y en la medida en que hay un consenso en quienes no están de acuerdo en dejarlo en la mitad más uno del número legal, yo aceptaría que abandonemos los 2/3 y nos quedemos con 3/5 como ha planteado la congresista Glave. Entiendo que APP también está en la misma línea. Señora Presidenta, puedo iniciar con mi intervención. Muchas gracias. Señora Presidenta, muy bien han mencionado los congresistas, creo que existe un consenso general respecto al cuarto párrafo, pero respecto a la cantidad de número legal que se requiere, nosotros como Alianza por eso queremos solicitar una cuestión previa para que se vote basándose en los 3/5 de los miembros. Nosotros sí creemos de que en algunas oportunidades existen algún tipo de excesos de parte del Parlamento y por eso estamos pidiendo de que como cuestión previa se pueda formalizar dicha votación para poder votar de esa manera, señora Presidenta. Yo le pediría que esa cuestión previa sea respetada, sea votada como corresponde y a partir de ello poder elegir democráticamente cuál sería la postura de dicho texto. Gracias. Gracias, congresista Acuña. Entonces está planteada una cuestión previa para que se incluya en el tercer párrafo, se cambie el tercer párrafo por el voto de los 3/5, que es igual a 78 votos. Tengo que poner... A ver, congresista Velázquez, congresista Salgado, luego congresista Velázquez. Sí, gracias, presidente, gracias, congresista Velázquez. Yo quisiera que sacaran la cantidad de congresistas que estamos asistiendo a los plenos. Con las justas a veces llegamos al quórum correspondiente. Eso paralizaría el pleno. Y lo que decía el congresista Arana al inicio de este debate, sí se está quitando el contrapeso, el equilibrio al Congreso. Ya obtener 66 votos no es fácil, lo hemos visto en varias votaciones. 66 votos no es fácil tener, que es el número legal más 1. Si tenemos una asistencia, hay veces de 65, 62. Yo los invito a ver el número de asistencias de los últimos plenos. Entonces, yo creo que es quitarnos la posibilidad de estar haciendo el verdadero control político. Pero por otro lado, hemos dicho que tenemos que modificar el reglamento a fin de llegar a un entendimiento mucho más preciso de las normas, de modo tal de que no pidamos inmediatamente la exoneración del voto. Y eso es una exigencia que les hacemos, sobre todo a los autores de los proyectos que quieren ver inmediatamente su proyecto revisado. Son los primeros que van a la mesa directiva a exigir exonérenlo, más inclusive que el propio presidente de comisión. Entonces hay que legislar sobre esto en el reglamento del Congreso, de modo tal de que no se vote inmediatamente, señora presidenta, pero creo que nos estaríamos poniendo un nudo muy, muy grande y ciertamente estaríamos quitándole posibilidades al Congreso del verdadero control político. Gracias, congresista Salgado. Congresista Velázquez, para pasar a votar la cuestión previa. Presidente, me hubiera gustado que se hubiera fundamentado la cuestión previa, pero no se fundamenta y por eso voy a votar en contra, porque voy a dar mis razones. Esto no es que 3/5, 2/8. Se ha explicado, se han dado argumentos que no son válidos, Presidenta. Primero se ha dicho, el congresista Gino Costa, con respeto que me merece, se ha dicho de que cuando le estamos dando la facultad al Congreso para que el presidente del Congreso promulgue un decreto legislativo que derogamos, nos estamos dando más poder. Mentira, no es verdad.
Un decreto legislativo es una solicitud que hace el Poder Ejecutivo a nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Queremos que tu facultad legislativa me la dé para tal materia y por tal plazo. Si somos privativos de ese derecho, es obvio que nosotros, si vemos que exceden ese derecho, tenemos que derogarlo. Y no tenemos por qué pedirle permiso para que lo derogue. Porque hemos visto que han ido a un farragoso trámite de insistir, y no hay cuando puede haber predictibilidad en una norma. Por eso esto más tiene que ver con coherencia que darle más poder al Congreso. Y lo que hemos agregado es el tema, inclusive hemos agregado el tema de la modificación, donde ahí sí le estamos dando facultades al Poder Ejecutivo para que puedan ellos observar y seguir el trámite de la norma. ¿Por qué, presidente, presidenta, no estoy de acuerdo de que se tenga que modificar lo que ha sido la tradición republicana en el país? De que para observar una ley se necesita la mayoría calificada, que es igual que lo que necesitamos para aprobar una ley orgánica. Segundo, la data que deberíamos tener no es cuántas leyes hemos insistido, sino cuántas el gobierno o los gobiernos han considerado que afectan y han llevado al Tribunal Constitucional para derogarlas. Entonces, si no hay ese nivel de conflictividad, lo que me parece es una exquisitez de la comisión técnica que toma el modelo de Costa Rica. Claro, el modelo de Costa Rica no es el mismo, el procedimiento legislativo no es el mismo que el del Perú. No nos puede llevar a replicar modelos como el colombiano, que difiere del chileno, cuando lo que nosotros debemos ver, ¿saben cuál es la fuente de la Constitución? La Constitución española de 1978. Entonces, no juguemos al azar, con el mayor respeto. Estamos hablando de una modificación constitucional. Si a mí me explicaran que parte del conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo es la insistencia de las leyes, lo evaluaríamos. Pero lo que pasa es, no ha habido conflicto, y cuando el presidente, y lo digo por ejemplo, en el caso de la ley que hemos dado precisando un derecho constitucional de los policías y militares pensionistas, el presidente ha ido al Tribunal Constitucional. Inclusive en modificaciones reglamentarias en el tema de las bancadas, el Tribunal Constitucional no nos ha enmendado la plana. Entonces, presidenta, la función a la que no puede renunciar el Congreso, la clásica, la histórica, la que legitima al Parlamento, es la de legislar. No podemos tener 87 votos para elegir. Ahora mismo, que ya se vence el 3 de junio, se vence el mandato de 6 miembros del Tribunal Constitucional. Y ahora, con lo que el Tribunal Constitucional hizo su trabajo para quedarse un tiempo más, partió las bancadas, establecer que 2/3 para aprobar una insistencia, mejor que nos manden el sueldo a nuestra casa, o mejor renunciamos al sueldo. Ya no vamos a legislar. Por eso, presidente, no hay ningún argumento para poder modificar, y por eso yo, con el mayor respeto de la propuesta de pregunta Richard Acuña, voy a votar en contra de esa cuestión previa, porque primero, con cuestión previa no se modifica un artículo de la Constitución, sino con una cuestión de orden. Pero bueno, al margen de esto, lo que sí quiero decir es que en el tema de fondo no hay ningún sustento que acerque la posibilidad del peligro que significa que una insistencia sea con la mayoría. Hay que modificar el reglamento, sí, para evitar que los dictámenes de insistencia sean exonerados. Hay que establecer, hay que recoger lo que ha dicho Marisa Glave, no hay que exonerar de segunda votación, o si hay que ponerle segunda votación para que haya una deliberación mayor. Y en todo caso podemos en el reglamento poner que podemos invitar al ministro del sector para que pueda fundamentar por qué ellos han observado la ley. Pero el problema no tiene que ver nada con el número de parlamentarios. Lo que sí creo que el Parlamento se autoinfligiría una limitación a una función que es esencial, y a eso no podemos renunciar. Me pido una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias. Lo que pasa, presidente, es que acá estamos en un Parlamento prácticamente nuevo hasta el día de hoy, no deja de ser nuevo hasta ahora. Entonces, hay cosas que funcionan bien, y lo que funciona bien no hay que tocarlo. Entonces, cada uno de nosotros, probablemente, y todos pecamos, tiene su pequeña cuota de poder hacia un lado o hacia el otro. Entonces tiene sus argumentos, como que acaban de dar, por ejemplo, que a 3/5 sin decir por qué. Esto ha funcionado desde que tenemos Constitución. Pero como ya dije anteriormente, la Constitución de Ecuador es una Constitución de Correa.
La de México la están cambiando en este momento, ya han cambiado casi el 80%. Lo que funciona bien no hay que tocarlo. El fondo estamos de acuerdo, pero lo que hemos hecho hasta ahora, bien, pero sí argumentarle por qué 3/5. ¿De qué? ¿De la nada? No, o sea, yo también me voy a sumar encima exactamente la misma votación. Es inaceptable. Chile tiene un régimen presidencialista. El presidente de la República, el Ejecutivo, el presidente, tiene oficina y no curul, pero presencia acá en el Parlamento. El Perú no es igual, pues somos diferentes. Gracias. Termino, Presidenta, diciendo Para que termine, congresista. que yo no creo que la gran reforma política de la que se levanta y que solamente la conocen el 30% de los peruanos pase porque aumentemos el número de votos para hacer una insistencia. No ese es el problema, pero por lo demás, Presidenta, creo que la tradición republicana, las referencias que podemos tener con los modelos parlamentarios, básicamente tienen que ser sobre el modelo histórico, la Constitución Española de 1978, que es la fuente de esta Constitución y la del 79. Entonces, si allá funciona y funciona acá, hemos replicado instituciones más abstractas como la Defensoría del Pueblo, la del Tribunal Constitucional, y las adecuamos a nuestra realidad, no encuentro que esto sería un problema de conflictividad política entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para aumentar la valla y cruzar de brazos a un Parlamento, sabiendo que somos parlamentos balcanizados, parlamentos atomizados, que somos muy difíciles de consensuar iniciativas o actos políticos. Mayor razón será para las insistencias. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Lo que quería mencionar es que las normas que nosotros damos deberían ser materialmente posibles de cumplir. Y uno de los criterios para modificar la Constitución el día de hoy debería ser tener, por ejemplo, la ratio de asistencias en los últimos 10 plenos de Congreso. ¿Cómo va el nivel de asistencia? ¿Con cuántos votos? Solo para terminar la idea, y yo con todo gusto le doy. ¿Con cuántos votos es que se aprueban las insistencias? ¿Sobre qué temas formula insistencias el Ejecutivo? Porque yo no creo que el día de hoy congresistas pretendan plantear, y conozco al congresista Richard Acuña, no creo que esa sea la intención, inutilizar al Congreso de la República, mutilar las facultades legislativas que nosotros tenemos, porque ya he hecho un claro diagnóstico de la situación del archipiélago de bancadas que hoy tenemos, que precisamente es por una resolución del Tribunal Constitucional. Entonces legislemos con criterios reales. A ver, revisemos. ¿Cuántos congresistas andan viajando? Se la pasan de permanentes viajeros. ¿Cuántos estamos acá? No voy a decir nombres para no afectar a nadie, por favor, no se preocupe. Pero el tema es hoy que nosotros tenemos un nivel de asistencia, Presidenta, que no pasa 89 votos, 89 asistentes. Entonces, ponen límites legales materialmente imposibles de cumplir. O ese es el objetivo, que no se llegue al mínimo legal de votos. Veamos sobre qué temas ha presentado insistencias el Ejecutivo. Yo respaldaría con mucho gusto la iniciativa, por intermedio suyo, Presidenta, del congresista Acuña, si tuviera argumentos. Los argumentos que hoy yo tengo es que es difícil generar consensos, y eso hoy podríamos ilustrar. Es difícil hoy tener un número de congresistas, por varias causales, quizás no hay reelección, no hay compromiso, es difícil que estemos todos acá. Y lo que necesitamos hoy es que las normas, señora Presidenta, sean viables de cumplirse. Gracias. Discúlpeme, congresista Glave, la interrupción. Gracias, congresista. Presidenta, que el 50% del Parlamento no venga a las sesiones del Pleno no es una razón para discutir si es que es viable o no es viable una modificación, Presidenta. En realidad, lo que acaba de escribir la congresista de Aramayo es un problema gravísimo de este Parlamento, en el que de pronto tenemos sesiones que arrancan con 61 parlamentarios. Grave, pues, Presidenta. Ahora, ¿esa es la razón para que no pongamos requisitos adicionales? ¿Que resulta que a los parlamentarios no les importa venir al Parlamento? ¿Que los parlamentarios deciden que, estando en el tercer año, Presidenta, ni siquiera estamos en el último año, en el tercer año resulta que no tenemos ni 64 parlamentarios presentes? ¿Esa es la razón? Disculpe, Presidenta, en teoría la razón de ser de los parlamentarios es venir acá.
O sea, entonces sí tenemos un problema. Claro, los que estamos en esta mesa normalmente siempre estamos, pero no quiere decir que la mayoría de los colegas no vengan. Esa es la razón para argumentar que una pedido de pensar en algún tipo de control sea la razón de fondo. Entonces, pueden haber otras, discutamos otras, pero no puede ser que la razón sea decir en los últimos 10 plenos no hemos tenido más de 70 parlamentarios presentes, porque entonces ahí más bien lo que estamos diciendo es que, claro, es evidente que el país esté diciendo qué pasa con el Parlamento. No solo qué cosa pasó ayer, Presidenta, sino qué pasa con el Parlamento que no logra ni 70 parlamentarios en las últimas, reuniones. Y yo sé que todas nuestras bancadas tienen gente que no viene, pero ese no es el problema, pues, Presidenta. Deberíamos más bien reflexionar y poner temas más duros. Agarremos y digamos, pues, por ejemplo, que hay una sanción económica mucho más dura para los parlamentarios que no vienen. Y entonces de esa manera exijamos que vengan y que hagan su trabajo y estén acá. Pero creo que ese no es el debate, al menos me parece que ese no es el tema del debate de fondo para discutir la elevación o no del número de parlamentarios. Me pide, Presidente, la segunda interrupción del congresista Torres. Congresista Torres, con usted no hay problema, pero después me gustaría hacer una precisión. Solamente para hacer una precisión, porque honestamente, miren, o sea, ya tenemos bastante con que el Ejecutivo tenga como práctica deportiva golpearnos, como para que nosotros mismos nos estemos golpeando. Vamos, acá la gente no es que falta porque le da la gana. Acá lo que sucede es que tenemos un problema de subrepresentación. Seamos sinceros. Uno se tiene que multiplicar. Eso es lo que sucede, claro, salvo algunas excepciones. Pero uno se tiene que multiplicar. Entonces, no nos golpeemos a nosotros mismos, ya tenemos bastante de lo que viene de parte del Ejecutivo. Gracias, Presidente. Absolutamente de acuerdo con ambos congresistas a los que he cedido interrupción. Entonces las normas lo que tienen que hacer es ser materialmente posibles de ser cumplidas. Muchas veces Fuerza Popular ha dado quórum en muchísimas comisiones. Y quienes estamos aquí, estamos en otros espacios. El tema está que no se puede subir las vallas, no se puede poner nuevas vallas si no hay argumentos que lo sostengan. En esa línea de pensamiento yo creo que deberíamos quedarnos con los 66 votos, que es lo que establece la Constitución. Gracias, Presidente. Congresista Acuña.